Saludo para la administración de esta gran empresa de comunicación, la Z101. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá, con el que nos vamos a encontrar muy en breve. Bueno, hay en el plano internacional una información contundente. De eso vamos a hablar, de Ecuador, de lo que pasó ayer, de las causas por las que pudo haber pasado. Ecuador está muy complicado. Khalil me quiso matar el gallo en la funda, yéndose adelante con el tema, pero siempre hay otras cosas que se pueden decir. Y vamos a hablar de Ecuador, pero primero quiero referirme a una situación importante en materia política que está planteada para el día de hoy aquí en República Dominicana. La Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, partido de gobierno, está convocada a las 5 de la tarde para discutir lo que se refiere a la conformación de los bloques directivos en las cámaras legislativas. Cámara de Diputados, Senado de la República. Cámara de Diputados, ahí no hay nada que discutir, porque Alfredo Pacheco, ni siquiera en la oposición encuentra a nadie que diga que él no debe de ser el presidente de la Cámara. Alfredo Pacheco definitivamente se ha constituido en un líder de consenso y en una figura definitivamente importante en todos los aspectos de la vida política nacional. Y aúna prácticamente todos los diputados de todos los bloques, de todos los partidos, sin ningún tipo de discusión, han decidido que Alfredo Pacheco permanezca por cuarto año consecutivo como presidente de la Cámara de Diputados. La situación es diferente en el Senado, donde lo que va a pasar es que Eduardo Estrella va a continuar como presidente del Senado, pero hay discusión en ese sentido. Escucho a gente decir, y es cierto, hay varios aspirantes en el partido de gobierno, en el PRM, hay varios senadores que están aspirando, y escucho decir que esa división que hay entre el bloque PRMista podría desembocar en que hasta se podría colar un diputado un senador de otro partido de la oposición y que pare como presidente del Senado. Yo creo que eso, como comentario, está bien, porque hay que escuchar todo tipo de opiniones, pero la posibilidad de que eso ocurra es prácticamente ninguna. Razón muy sencilla. La dirección del partido está de acuerdo en que Eduardo Estrella continúe al frente del Senado y el presidente de la República, Luis Abinader, prefiere que siga también Eduardo Estrella al frente del Senado. Las razones, bueno, Eduardo es un hombre que lo ha hecho bien, de consenso. Escuché incluso a la senadora Ginette Burnigal, que en el pasado era frontal frente a Eduardo Estrella y en la opinión de que era un PRMista el que debía asumir la presidencia del Senado, no Eduardo Estrella, que era un aliado y que ya había agotado, por ejemplo, 2 periodos, cuando él llegó a los 2 periodos. Ginette era una de las más frontales. Hoy la escucho decir que no, que ella está de acuerdo en que siga Eduardo por la forma en que ha manejado la institución. Habla también de las transformaciones que ha hecho Eduardo Estrella a la planta física del Senado, cómo han cambiado las cosas allí. Y cuando escucho a Ginette hablando en esos términos, digo, bueno, el hombre está garantizado. Pero en el Senado de la República hay 2 senadores que tienen ambos el aprecio y una importante valoración para ser presidente del Senado. Uno de ellos es el senador Ricardo de los Santos, claro, senador por la provincia de Sánchez Ramírez, de Cotuí, para el que nos esté escuchando en un pueblo, en un campo.
Pero don Ricardo ha demostrado coherentemente que es un hombre del partido, que es un hombre de la institucionalidad, y el PRM está a pocos días de presentarle al país un proyecto de repostulación presidencial que traerá consigo una amplia base de partidos aliados. Y uno de esos partidos aliados, el más importante de ellos, quizás lo es Dominicanos por el Cambio, que es la estructura la cual soporta a don Eduardo Estrella, que entre otras razones, le ha generado al presidente un acuerdo de solvencia moral, un acuerdo importante en el que la gente ve... Eso, lo único que ha hecho Eduardo Estrella es sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. En el que la gente valora el prestigio de don Eduardo, la honestidad de don Eduardo, la coherencia de don Eduardo y sobre todas las cosas, la sinergia entre don Eduardo y Luis Abinader. El presidente Abinader ha tenido en Eduardo Estrella, y perdón, don Rosendo, en Eduardo Estrella y en Alfredo Pacheco, dos importantes conductores del Congreso Nacional que lo van a acompañar para repetir también en este año electoral en el que el presidente de la República renovará su aspiración acompañado de estos dos importantes dirigentes dirigiendo el Congreso al año que viene también. Bueno, pero imagínense ustedes que el presidente plantea algo, que la cúpula del partido está de acuerdo y que entonces tengamos un resultado diferente. ¿Qué se podría decir de la posibilidad de el PRM materializar entonces un proyecto reeleccionista? Para mí no hay ninguna posibilidad de que el resultado sea diferente al que se está planteando en la dirección del partido y desde el Palacio Nacional. José Luis, dame un minuto, José Luis, porque la situación del Ecuador definitivamente llama la atención. Fernando Villavicencio, un exdiputado, periodista de investigación, sindicalista, un hombre frontalmente crítico a la corrupción, al narcotráfico, y que definitivamente tenía muchos enemigos en ese país. Ayer, 6:00 de la tarde, suena una ráfaga de más de 40 tiros y de esos 43 se le pegan en la cabeza. Y el sicario, un profesional que lo mata, porque hacen el aparataje de un tiroteo grandísimo, pero hay una persona específica que su objetivo es el candidato. 3 tiros a la cabeza cuando ya se estaba montando en su vehículo. Rafael Correa, Khalil habló del tema de Correa y de cómo él prácticamente fue el responsable de generar el ambiente que llevó a Correa casi a la cárcel y que lo hizo salir del país. Correa, que sabe eso, lo que podría inmediatamente pensar la gente, fue el primero en reaccionar y en condenar el asesinato de este candidato presidencial. El primero en reaccionar fue Rafael Correa y en expresarle condolencias a su familia. El presidente Guillermo Lasso dice que vincula esto con el crimen organizado, dice que definitivamente él no le va a entregar el poder y las instituciones democráticas del país al crimen organizado. Decreta 3 días de duelo nacional, pero inmediatamente también 60 días de estado de excepción para las investigaciones y para garantizar el ambiente electoral. Ecuador tiene elecciones en los próximos 10 días, el día 20, pero elecciones que son adelantadas, producto de la crisis política que vive ese país. Entonces, ocurre esta situación en medio de ya un proceso electoral que casi culmina. Se pueden considerar todos los factores que pudieron generar este fatal acontecimiento para la vida democrática, no solo de Ecuador, sino de toda la América Latina y que incluso impacta en todo el mundo, este asesinato. Ahora, determinar de dónde salieron los tiros será sumamente difícil, por lo mismo que estamos explicando. Un hombre que tenía muchos frentes abiertos y que
Cuando usted se genera una situación alrededor suyo de esa manera, los tiros pueden salir de cualquier lugar. El narcotráfico está muy entronizado, el crimen organizado está muy entronizado en el Ecuador y definitivamente se está pareciendo ya más a México que el mismo México. Vamos de inmediato, Rosendo, con la culminación de ese interesante comentario y participación, escuchar las palabras de nuestra compañera Julieta Tejada en esta ronda del día de hoy. Buenos días, Julieta. Gracias José Luis. Bueno, un saludo general en la persona de nuestro presidente, don Bienvenido Rodríguez Durán, en esta programación especial de la Z101. Y como estamos un poquito breve de tiempo, solamente comentar la decisión del Tribunal Constitucional de aprobar, tramitar al Defensor del Pueblo la no ejecutoria de sus sentencias. Ustedes me han escuchado hablar sobre esta situación, muy lamentable desde el punto de vista de la institucionalidad, que el propio presidente del alto tribunal, como es el Tribunal Constitucional, yo diría que el tribunal de los tribunales del país, pues haya dicho hace ya varios meses, a principio de año, si mal no recuerdo, que habían unas 90 y tantas sentencias que no habían sido acatadas, es decir, que estaban en estatus de desacato, y que de las mismas habían alrededor de más de 50 que pertenecían a instituciones públicas, sentencias que básicamente tenían mucho que ver con los temas de administrativo, con todos estos temas de las desvinculaciones que se hicieron, y entre otras causas, entre otras naturalezas. Bueno, el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Milton Ray Guevara, ha dicho que todos esos expedientes lo va a tramitar al Defensor del Pueblo, para que sea este órgano quien ejerza sus facultades constitucionales y legales en favor de los ciudadanos cuyos derechos están siendo afectados a raíz de la inejecución de dichas sentencias. Bueno, ahí eso podría debatirse porque el Constitucional, en vez de a través de los mecanismos que pone la ley, no hace cumplir dichas sentencias de manera directa el propio tribunal. Hay que revisar un poco más a profundidad esa, digamos que, inhabilitación que el propio Constitucional se hace y pues prefiere que sea el Defensor del Pueblo quien tramita estos expedientes. Eso al Defensor del Pueblo pues le suma en cuanto a su imagen. Todos sabemos que el Defensor del Pueblo es una institución que ha venido avanzando, dando pasos firmes, ganándose la credibilidad, la confianza y la legitimidad de el pueblo dominicano. Bueno, y este nuevo caso, digámoslo así, pues viene a redundar beneficiosamente desde el punto de vista de la imagen y que te dice a ti que hasta dónde ha llegado esa credibilidad que tiene el Defensor del Pueblo y que en tan poco tiempo se ha ganado. Vamos a ver ahora si pues el Defensor del Pueblo va a poder lograr que todas las instituciones, tanto las públicas como las personas individuales o empresas, que son aquellas que han desacatado esas casi 100 sentencias, pues él pueda lograr, por lo menos me imagino que las que tienen que ver con las instituciones públicas, porque hay que señalar que el Defensor del Pueblo está llamado a garantizar los derechos de los ciudadanos contra el poder público. Entonces, solo serán esas sentencias las que están enmarcadas dentro de las instituciones públicas que se han desacatado, que el Defensor del Pueblo pues podrá, digamos que mediar y hacer todo lo que esté a su alcance para que la cumplan. Eso es así, un tema interesante que vamos a desarrollar más adelante, Julieta. Culminamos esta ronda de comentarios de nuestros compañeros. Vamos a la pausa. Al retornar ya con nuestros anfitriones, pero que a su vez son nuestros invitados también en el programa del día de hoy, estaremos conociendo todos los detalles del desarrollo, construcción y entrega de esta importante infraestructura, este hospital Mario Tolentino Dipo, Hospital General, colocado en Santo Domingo Norte para el servicio de la ciudadanía. Pausamos y volvemos en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo.